Cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica es precisamente una cadena de sucesos o acontecimientos en los que intervienen los elementos constitutivos de la tríada ecológica, de modo que estos elementos participan activamente en la transferencia del agente causal hasta llegar al huésped susceptible claramente, por lo que el resultado de esta interacción es la enfermedad. La cadena epidemiológica para su emprendimiento comprende, bueno, un ciclo, ¿no? Primero existe la salida y entrada del agente causal, las puertas de salida del agente y las puertas de entrada del huésped. Las puertas de salida del agente es también denominada como vía de eliminación y están constituidas por todos aquellos medios en los cuales y a partir de los cuales el agente causal sale del organismo del huésped. Y puede ser a través de las vías urogenitales, las vías digestivas, las vías respiratorias o las vías tegumentarias. Las puertas de entrada del huésped, bueno, básicamente son las vías por donde el huésped penetra o se introduce en el organismo y produce la enfermedad, ¿no? Se multiplica, por así decirlo, se esparce. Y puede ser a través de las vías urinarias, vías conjuntivas o vías mucosas. Fuentes de infección, otro factor de emprendimiento de la cadena epidemiológica. Existen 4 reservorios: un reservorio humano enfermo, un reservorio humano portador, un reservorio animal y un reservorio telúrico. El reservorio humano enfermo posee los microorganismos causantes de la enfermedad y a este punto ya la enfermedad ha avanzado. Por lo tanto, el huésped presenta o padece de signos o síntomas fácilmente identificables o plenamente identificables y por lo tanto debe hacerse valer de herramientas adecuadas para poder prevenir el avance de esta enfermedad, porque ya no podemos prevenir la aparición de la enfermedad. La enfermedad ya está en el cuerpo y lo que básicamente se evita es que el agente patógeno pueda hacer considerable evolución, no pueda mutar. Y bueno, y también de no propagar la patología. El reservorio humano portador es aquel que posee el agente en su organismo, pero que este agente todavía no ha causado, no ha desarrollado la enfermedad aún. Por lo tanto, el huésped carece de signos o síntomas identificables. Pero a pesar de esto, el hecho de que contenga ese agente causal dentro de su organismo lo convierte en un vehículo de contagio y por lo tanto se denomina como humano portador de la enfermedad. Reservorio animal es el encargado de transmitir el agente patógeno o el agente causal directamente o indirectamente al ser humano mediante un proceso denominado como zoonosis. El reservorio telúrico reseña fuentes de contacto como el aire, el suelo y el agua que poseen al agente mismo y presenta características como por ejemplo, actúan únicamente o habitualmente, mejor dicho, en individuos que presentan un estado muy inmunodeprimido y también necesitan de condiciones medioambientales como por ejemplo humedad y temperatura. Mecanismos de transmisión. Pueden haber dos modos de transmisión o medios de transmisión. Puede ser una transmisión directa o una transmisión indirecta. La transmisión directa sucede o se da cuando existe contacto directo entre el agente causal y el huésped. Valga la redundancia, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, mediante el contacto con las manos, las relaciones sexuales sin protección, las transfusiones sanguíneas y las heridas. Y las transmisiones indirectas se da cuando hay un vector o un sistema que funciona de intermedio entre el agente causal o la fuente de infección y el huésped. Y puede ser a través del contacto con el aire, la tierra, el agua, la exposición al aire, mejor dicho. Los baños antihigiénicos y los artrópodos como vectores, funcionan como vectores, como tal es el caso del paludismo, por ejemplo.